que no han podido resolver es lo de la Agencia Nacional de Tierras, con la protesta de 1.400 indígenas en Vera que siguen acampando en el CAN. Hay una nueva reunión que se dio en las últimas horas. Dice Felipe Jarmen, director de la Agencia de Tierras, que ya hay acuerdo en un 70% de los reclamos de los indígenas con el fin de que regresen a sus territorios en Chocó y en el departamento de Risaralda. Pero no solamente son indígenas de esa zona, también hay indígenas de Guaviare protestando en Bogotá. Anoche bloquearon el suroccidente de la ciudad, toda la zona del 20 de julio. Se volvió deporte nacional el bloqueo de vías en Bogotá, bloqueos en Transmilenio, bloqueos en la carrera séptima, y por eso se queja el alcalde Carlos Fernando Galán. Dice que todo esto necesita una solución del gobierno del presidente Petro, mientras la directora de la unidad de víctimas niega que su oficina haya financiado la minga indígena que llegó en las últimas horas a la capital del país. Les hablaremos en segundos del gobierno. El presidente Gustavo Petro finalmente confirma que Armando Benedetti será asesor grado 3 en materia política, será funcionario de nuevo a pesar de las críticas de un sector de su gobierno, de los ministros del pacto histórico. El presidente sigue con la idea de que Benedetti sea uno de sus asesores, a pesar incluso de las voces en contra de la defensora del pueblo. Y les contaré en segundos cómo será el tijeretazo al presupuesto de este año por parte del gobierno. Será de 28,4 billones de pesos, será 5,6% menos por culpa del fracaso de la DIAN en materia de recuerdo de impuesto de renta. El recorte, como les digo, será de 28 billones, un poco más, aunque el Consejo Superior de Política Fiscal de la regla fiscal había recomendado que fuera de 33 billones de pesos. Los sectores más castigados en funcionamiento serán Hacienda, Transporte, Agricultura, Vivienda y Defensa, pero se mantiene la plata para el ICETEX, para la educación y para la salud. Hablando de ICETEX, les contaré detalles de la decisión del gobierno que luego de toda la polémica que se desató, abre hoy la convocatoria para renovar créditos del 2025. No habrá créditos nuevos por ahora, pero los que ya están comprometidos podrán recibir los recursos, el subsidio o el crédito por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Les voy a contar qué pasó con un avión de Avianca que anoche sufrió una emergencia cuando intentaba despegar desde Pereira hacia Bogotá, y hablaremos de la polémica que despierta de nuevo la representante de la Cámara del Pacto Histórico, Susana Boreal, quien dijo en el Congreso que es violento mandar a los niños al colegio porque es una especie de adoctrinamiento. En el mundo, en segundos, les hablaré de la ofensiva rusa contra las instalaciones energéticas en Ucrania, y atención porque hay noticia urgente. Estaría a punto de fracasar la muy frágil tregua entre Israel y Hezbollah en Líbano. Son las 6:06 a.m. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Se cumplen hoy exactamente 8 años del terrible accidente aéreo del equipo chapecoense de Brasil, muy cerca del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. El avión que transportaba este equipo brasileño que iba a disputar la final de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional, el accidente dejó, recuerdan ustedes, 71 muertos. Se cumple una década del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, el inolvidable Chespirito. Hoy, día del vigilante. Felicidades a todos los vigilantes en el país, y hoy día del ingeniero químico colombiano. 6:06 a.m. Como siempre, un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Y en vez de oprimir mi herida, me ayuden con sus mensajes de aliento. Su padre y yo estamos pasando por una situación muy dolorosa. En un video de 4 minutos, Dina Morales, madre de Juan Felipe Rincón, hizo un emotivo llamado a la prudencia y al respeto por el dolor familiar. Hoy ninguna autoridad tiene certeza de quién mató al hijo del inspector general de la policía. A pesar de que hay una confusión enorme, la fiscalía le imputó cargos de homicidio al único detenido. Es tal la confusión que los mismos investigadores de la fiscalía no saben de dónde salió la bala que acabó con la vida del joven durante un confuso incidente en el sur de Bogotá. Otro informe del CTI señala que la única arma apta para disparar era el arma entregada por el escolta, ya que se evidenció que el revólver no era apto para disparar. Esta es la posición de la Fiscalía. ¿Cuál sería entonces la forma de poder atribuir, en este caso, a esa persona, a quien por el contrario acompañaba al occiso Juan Felipe Rincón, en una funcionalidad muy específica de protegerlo, cuando en el cuerpo de la víctima no se le encontraron proyectiles o de arma de fuego correspondientes a esa misma arma? Luego de 3 horas de bloqueos intermitentes en la vía panamericana
adelantados por las comunidades del Cañón del Micay a la altura del Parque Industrial de Popayán, el paso en este importante corredor fue habilitado tras un diálogo entre los manifestantes y los gobiernos local y departamental. Se termina el bloqueo en las hidroeléctricas del Paraíso y Darío Valencia en el municipio del Colegio. Esto se dio gracias a un acuerdo con la alcaldía y con el gobierno. El alcalde, Diego López. Los dos grupos de manifestaciones, tanto del Paraíso como de la central Darío Valencia, han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Minas, con las entidades del orden municipal, con el acompañamiento de la Policía Nacional, un acuerdo de levantamiento pacífico de estas manifestaciones que también fueron pacíficas. Las autoridades en el departamento norte de Santander le están pidiendo al gobierno nacional que acelere la mediación con los representantes de la toma de la planta de gas de Gibraltar. Les preocupa el impacto económico para la región. Son cerca de 152 millones de pies cúbicos de gas que no han podido ser suministrados en los últimos días a los departamentos de Santander, norte de Santander y Arauca. John Jairo Olivares es experto en el sistema minero-energético de norte de Santander. Necesitamos que estas afectaciones no se vayan a transmitir a cerca de los 300.000 usuarios en Santander y del gas natural comprimido que utilizan los vehículos de transporte público en el país. La publicación de la resolución 044 por parte del Ministerio de Ambiente, que establece una zona de reserva temporal en el páramo de Santurbán, ha generado rechazo entre los mineros de la región. Fabio Maldonado, representante de los mineros, expresó su oposición a la medida, calificándola como inconsulta y autoritaria. Una medida innecesaria que nos condena la ilegalidad a más de 29.000 personas. Deja todo nuestro territorio en zona de conservación y eso significa que no va a ser posible que realicemos ninguna de nuestras actividades, ni minera, ni agropecuaria, ni agroindustrial. Otra protesta en Bogotá que afectó a centenares de personas que iban en Transmilenio por la carrera 10ª. Esta comunidad indígena del Guaviare bloqueó los 4 carriles tanto para el centro como para el sector del 20 de julio, afectando el portal del 20 de julio, las estaciones Contrisur, la estación 1 de Mayo, Ciudad Jardín, Policarpa y San Bernardo. Hablamos con una de las representantes. Tenemos que decirle al país que existe el Guaviare, pero existen condiciones de pobreza y hoy en día disputándonos la vida en medio de grupos que se disputan el territorio y el gobierno nacional totalmente callado. Hay respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá frente a las protestas en la carrera 7ª. Están rechazando el uso de elementos de la Unidad Nacional de Protección y además de infantes durante las protestas. El secretario de Seguridad de la ciudad, César Restrepo. Al intentar restituir el orden y la movilidad en ese espacio, identificamos 26 camionetas pertenecientes a la ONP, personal con armamento y niños ejecutando este comportamiento es inaceptable porque pone en riesgo a los ciudadanos que manifiestan y a los ciudadanos bogotanos, quienes deben tener derecho a desarrollar su vida de manera tranquila y ordenada. Es que si el presupuesto no estaba adecuadamente financiado, estábamos obligados a hacer este recorte con el fin de mantener la regla fiscal. 28 billones de pesos recortará el gobierno al funcionamiento y a la inversión en el presupuesto de este año. Transporte, inclusión social y agro, los sectores más afectados por el tigretazo. El Ministerio de Hacienda también confirmó que solo se hará un aumento a los peajes. Si venimos ajustando esto, es el momento de normalizar el tema de los peajes y esa es la expectativa que la normalicemos no en 2 situaciones, sino en una sola. Ese sería el comienzo de la... El ICETEX anunció que a partir de hoy, 28 de noviembre, se abrirá la etapa de renovación de todas las líneas de crédito educativo para el año 2025. Esto garantizará la matrícula de más de 140.000 estudiantes que son beneficiarios actuales que podrán continuar con sus estudios. A la salida del fallido debate de la reforma política en la Comisión Primera del Senado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, comenzó a bajarle la caña a las preocupaciones por la llegada de Armando Benedetti como enlace legislativo de la presidencia de la República. Vamos a seguir trabajando igual. La verdad yo no sé cuáles son las funciones que va a tener Armando en la presidencia de la República. Por el momento seguimos con la misma. Una nueva polémica desató la representante Susana Gómez durante la sesión que se realizó ayer miércoles en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Esto dentro del marco de la discusión de un proyecto de ley sobre educación. Yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de obligar al tiempo de una persona que está en un lugar que muchas veces no quiere estar. El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calles, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la corrupción en la UNGRD, habló acerca de los señalamientos de la presunta financiación de las campañas de su padre y de su hermano. Esto fue lo que dijo. Completamente absurdo, traído de los cabellos, una narrativa falsa. Yo he defendido mi honorabilidad, mi decencia, mi actuar correcto. Mis campañas y las campañas de mis familiares son transparentes y son evidenciadas en documentos públicos y además
todas bajo el escrutinio del departamento de Córdoba y del municipio de Montelíbano. Un soldado fue asesinado en medio de combates entre el ejército y la Segunda Marquetalia en zona rural del municipio de Palestina en el sur de Huila. Allí también otro soldado resultó herido. Entre tanto, en el Valle del Cauca 3 disidentes fueron abatidos en otros combates, mientras que en Cauca denunciaron el asesinato de 2 jóvenes indígenas. Un vuelo de Avianca con ruta Pereira-Bogotá vivió momentos de tensión tras un aparente fallo técnico durante el despegue en su motor izquierdo que desprendió de la aeronave, según información de la Aeronáutica Civil. Así se refirió Luis Fernando Collazos, gerente del aeropuerto Matecaña en Pereira. El aeropuerto internacional Matecaña se permite informar que se presentó un incidente con un avión de Avianca que salía para la ciudad de Bogotá con 170 pasajeros. Es importante aclarar que no se presentó ningún herido. Con 90 misiles y un centenar de drones, Rusia ha lanzado un ataque masivo contra el sistema energético ucraniano, que ha dejado sin suministro eléctrico a más de 1 millón de personas en 3 regiones del oeste del país, cuando las temperaturas allí no superan los 3 grados Celsius. Lo que se vive hoy en el Líbano es un frágil alto al fuego. Esta mañana se reporta que Israel bombardea 3 localidades en el lado libanés de la frontera. Israel, por su parte, acaba de denunciar que Hezbolá ha violado el acuerdo. En el sur del Líbano, miles de personas comenzaron de inmediato a regresar a sus casas, muchas de las que están inhabitables. Lo hacen a pesar de las advertencias del ejército israelí de que la zona permanece militarizada. Anoche se jugó el comienzo de la doble fecha por la jornada 3 de los cuadrangulares, donde Tolima le ganó 1-0 al América con un gol de Angulo al minuto 67. Por parte de Once Caldas tuvo un empate reñido de 2-2 contra Junior de Barranquilla. Con esto Tolima sería líder de la tabla del grupo B con 7 puntos, mientras que Junior de Barranquillas con 4 puntos iría de segundas, tercero Once Caldas y cuarto América. Estás escuchando Blue Radio.